de 30. Y bueno, pues vamos a arrancar con lo que viene siendo esta sesión. Me parece que es un tema bien interesante, un tema también muy desafiante, porque pues apela a algo que de pronto se ha tornado un tanto complicado y ahora veremos por qué, tanto desde una perspectiva bíblica como desde una perspectiva laboral. No ha sido fácil el comprender la relación obrero-patronal y es algo que nos ha costado lágrimas, que nos ha costado dolor, que nos ha costado a veces el que algunas empresas inclusive estén trabajando por debajo de su potencial o que estén inclusive cerrando. Estas relaciones son trascendentes, son importantes. Y bueno, vamos al material, vamos a la sesión número 9. Como ahorita bien comentaba Ofe, si tienen ustedes el interés de hacer una pregunta, utilicen el chat para externarla y después Ofe va a hacernos el favor de darle lectura a la pregunta y entonces encontrar de alguna manera el tiempo para la respuesta. Permítanme compartirles el manual, la página relacionada con la lección o el capítulo número 9. Tiene por título Tratando a los empleados equitativamente. Ofrece dos lecturas bíblicas. Una de ellas es Efesios capítulo 6, versículo 9 y la otra es Colosenses capítulo 4, versículo 1. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, por el momento vamos a comenzar con el texto, ya que nos encontraremos que el texto nos ofrece el ir a estas lecturas y otras, y entonces tomaremos un tiempo para pedirle a Ladislao que nos aporte la lectura bíblica y luego haremos los comentarios así pertinentes. Muy bien. Vean lo que dice acá la lección número 9, tratando a los empleados equitativamente. A pesar de que las relaciones jefe-empleado son diferentes a las de amo-esclavo, y esto lo dice en alusión a que en la Biblia se refiere a la relación como amo-esclavo. Y esto es muy significativo y vamos a hablar acerca de por qué. Dice, a pesar de que las relaciones empleado-jefe son diferentes a las del amo-esclavo, muchos empleados podrían decir que no existe ninguna diferencia. Y esto es básicamente a donde quería llegar. Es interesante porque es posible que muchas de las personas con las que nosotros trabajamos o nosotros mismos eventualmente podamos sostener exactamente lo mismo, que las relaciones empleado-jefe no son muy diferentes a las de el esclavo. Y entonces, exactamente, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el fenómeno? Y quiero compartir con ustedes algo que por años ha sido para mí motivo de trabajo. Como saben, me dedico a entrenar y a capacitar en las empresas. Uno de los temas más recurrentemente tratados por mí, que la gente me pide que aborde en las empresas, tiene que ver precisamente con la relación, no necesariamente del patrón o del jefe, pero sí del supervisor. Les comparto un poco acerca de lo que viene siendo uno de los cursos de liderazgo, en particular este que es el del ABC de liderazgo asertivo, en donde abordo abiertamente el tema. Y acá pongo esto, en los ámbitos laborales, hoy en día la figura del líder es esencial para llevar a cabo diferentes tipos de proyectos que puedan dar buenos réditos. Esta misma situación ocurre en muchos ámbitos sociales, como la amistad, el gobierno, la familia, la academia, las organizaciones religiosas, las no gubernamentales y muchas más. Básicamente aquí la idea es muy sencilla. Hoy por hoy, hablar acerca de liderazgo, por ejemplo, en una empresa, pues es algo normal, es algo que se entiende, es algo que se comprende, es algo que se acepta, es algo que se promueve. Es muy común que a personas que se dedican a la capacitación empresarial como yo les inviten a hablar de liderazgo en una empresa. Es algo básicamente de rutina. Pero es interesante saber que no siempre ha sido así. Lo que es más, hace poco más de siglo y medio, hablar de liderazgo era algo que se remitía al ejército o se remitía al gobierno.
El liderazgo dentro del concepto empresarial ha sido algo que se ha ido desarrollando con el paso de las décadas muy recientes. No sé cuántos de ustedes han visto la serie de History Channel que se llama Gigantes de la Industria. Este es el nombre que recibió en español, Gigantes de la Industria. En inglés tiene por nombre Los hombres que construyeron América, The Men Who Built America. Es una serie muy interesante, es breve, pero muy sustanciosa. Son apenas 8 capítulos. Sin embargo, en ellos nos deja ver una gran realidad acerca de este tema. Quisiera presentarles o ponerles por un momento lo que viene siendo la intro de esta serie. Posiblemente muchos de ustedes la han visto, pero para quienes sí o quienes no, el día de hoy veremos que esta serie en lo particular me gusta porque hace un recorrido de la historia del desarrollo industrial de los Estados Unidos desde la perspectiva de sus personajes claves. Y entonces aquí en la intro vamos a ver esos personajes que el día de hoy yo creo que van a cobrar mucho sentido, especialmente porque estamos hablando de la relación obrero-patronal. Voy a ir directamente acá a YouTube a buscar este video y se los comparto. Acá está. Aquí están viendo ustedes a Cornelius Vanderbilt. Es con el primero de los personajes con quien empieza la historia. Luego viene Rockefeller. Luego viene este hombre que es Andrew Carnegie. Y luego viene este otro. Aquí puso esto, déjenme ver. Bueno, este hombre es JP Morgan. Aquí salió algo de publicidad, disculpen ustedes, ni idea de cómo quitarla. Y al finalizar, acá me regreso un poco, aparece la figura de Henry Ford. Bien. Fíjense, es muy interesante. El primer hombre que nos presenta acá es Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt era un hombre que tenía barcos y era un empresario muy exitoso. Sin embargo, con la invención de la máquina, con la invención del tren en particular, el hombre se enamora brutalmente de los trenes. Y entonces se deshace de sus barcos, no los quemó, pero sí los vendió, ya cambia por completo de giro. Y este hombre lo que comienza a hacer es a dedicarse a los trenes. Y comienza a generar puntos de conexión con diferentes lugares de los Estados Unidos. Comienza a generar el concepto de las estaciones de trenes y con estos no solamente se comienzan a mover los pasajeros de una manera inaudita, sino que además se comienzan a mover las mercancías de una manera brutal, como nunca antes. Gracias al trabajo de Cornelius Vanderbilt, el país conoce el potencial que hay detrás de la comercialización. Algo que se fabrica, que se produce aquí, se puede vender al extremo del país porque lo podemos hacer llegar ahora con las nuevas vías ferroviarias de una manera mucho más rápida que nunca antes en la historia. Y es muy interesante saber que hasta antes de la invención del tren, por siglos y siglos y siglos y siglos, las mismas distancias se recorrían en los mismos tiempos, porque el hombre tuvo por siglos y siglos y siglos los mismos recursos. Si no ibas caminando, pues entonces ibas en carreta o ibas en caballo, y entonces eso era lo más rápido, pero de pronto está la locomotora, y entonces hay un brinco. Y a partir del momento en el que la locomotora comienza a funcionar, hasta el día de hoy, las mismas distancias se recorren cada vez más rápido. Cornelius Vanderbilt se hace el magnate por excelencia de los trenes, pero llega un momento que comienza a tener muchísima competencia. Hay otra gente que está haciendo exactamente lo mismo y le comienzan a jugar de una manera muy, muy desleal. Hasta ese momento, la estrategia de Cornelius Vanderbilt era buscar
nuevas sedes para nuevas estaciones y tener entonces nuevos puntos para trasladar gente y mercancías. Pero llegó un momento en que el país estaba prácticamente saturado. Y entonces buscó la manera de hacer una diferencia con su competencia. Y esta fue trasladar o mover mercancías que nadie estuviera moviendo con los trenes. Simplemente pensó en hacer la diferencia por ahí, pero no sabía exactamente qué mover. Y después de pensarlo por algún tiempo, tomó la decisión de mover el petróleo. Resulta que en ese momento el petróleo no era ni cercano, ni mínimamente algo parecido a lo que es hoy en día. Es un tiempo en aquellos entonces en donde todavía no existen los carros, todavía no existe la gasolina y el petróleo no era la base de la economía de ninguna nación. Sin embargo, este hombre fue un visionario y entonces lo que hace es que comienza a buscar a un proveedor de petróleo para comenzarlo a distribuir por todo el país. Y hasta esos días, el petróleo se utilizaba para fabricar el queroseno, que era el aceite de las lámparas, porque tampoco existía la luz eléctrica. Este hombre consigue a un candidato para convertirse en su proveedor de petróleo y ese muchacho resulta ser alguien que está al borde de la bancarrota, es un joven de 27 años en ese momento que está en la industria petrolera con muy malos resultados. Su nombre es John D. Rockefeller. Lo convence de desplazar el petróleo de una manera inaudita, como a nadie se le había ocurrido antes, y Rockefeller no está muy convencido, pero finalmente accede y comienza a comercializar su petróleo, que servía para hacer el queroseno, a través de los trenes de Vanderbilt. Y tienen un éxito descomunal. El propio Vanderbilt no tiene ni la menor idea que esto lo va a llevar a generar a uno de los hombres más ricos de todos los tiempos. Y la riqueza de Rockefeller es enorme. Es brutal, es muy abundante. La historia de Vanderbilt está estrechamente ligada a la vida de este otro hombre que justamente va a aparecer acá en pantalla. Bueno, este es el actor que personifica a Rockefeller, John D. Rockefeller. Rockefeller se hace brutalmente rico, es un magnate, y se comienzan a pelear ahora los diferentes proveedores de servicios ferroviarios por él. Pero este hombre es muy astuto para los negocios y ha logrado que le bajen los precios, los costos por traslado a niveles insospechados, hasta que llega un momento en que la gente que está en la industria ferroviaria, incluido Cornelius Vanderbilt y los que por muchos años fueron sus opositores, dicen, no podemos ya con Rockefeller, tenemos que hacer algo unidos en contra de él. Y se ponen de acuerdo y le establecen un precio. Cuando Rockefeller se da cuenta de que ellos están juntos y que le han puesto una tarifa y que no tiene para dónde hacerse, entonces este hombre increíblemente va con sus ingenieros, con la gente que está trabajando para él y les dice, ¿cómo podemos transportar el petróleo sin usar los trenes? Y entonces los lleva a que piensen en opciones. Y esas ideas y esas opciones que se fueron trabajando durante algún tiempo llegaron a una conclusión y la conclusión se llama gasoducto. Y finalmente Rockefeller es el responsable de que existan gasoducto y pudiéramos decir de que existan guachicoleros. Y entonces este hombre hace a un lado a los trenes, al menos en una buena manera, y sigue creciendo. Pero Rockefeller utiliza una fórmula, y es, él trabaja con ingenieros. Y estos ingenieros le crean, hacen desarrollos que él comercializa. Llega un momento en el futuro en el que la industria automotriz, requiere de un combustible muy volátil, y resulta que cuando se fabricaba el queroseno, había un desperdicio que le llamaban gasolina. Y ese desperdicio resultaba ser una especie de combustible, pero demasiado volátil, que finalmente se convertiría en gasolina. Y entonces detrás, no solamente del gasoducto, sino de la propia gasolina, aparece ahí la figura de Rockefeller. Rockefeller con su equipo de científicos. Esto es importante destacar. Luego tenemos acá en pantalla a Andrew Carnegie.
Carnegie es un hombre que sigue el modelo de Rockefeller y en buena medida fue un rival. Por muchos años se discutió y se peleó, digamos, con Rockefeller, el ser el hombre más rico del mundo. Detrás de Carnegie encontramos el modelo de un hombre que va con sus trabajadores de altos vuelos, ingenieros, y van a desarrollar lo que hoy conocemos como la industria del acero. El acero ya existe, pero el acero es caro, el acero es complicado de hacer y entonces Carnegie contrata a ingenieros con una encomienda. Encuentren la manera de hacer acero más rápido y más barato. Lo logran y gracias a los desarrollos de Carnegie, pues existen los rascacielos y existen las ciudades cosmopolitas como hoy las conocemos. Y por muchísimos años la discusión con Rockefeller fue de quién iba a ser el hombre más rico del mundo en su momento. Por mucho tiempo lo fue Rockefeller y en otro momento de sus historias lo fue Carnegie. Sin embargo, los dos convergen también en otro punto. En la parte final de sus vidas, tanto Rockefeller como Andrew Carnegie, ellos, digamos, se pelearon palmo a palmo por cuál era el hombre más altruista del mundo. Y ambos regalaron millones y millones y millones de dólares. El día de hoy sabemos, por ejemplo, que en Nueva York, la sala de música por excelencia de Estados Unidos y del mundo entero, de la música culta, es la sala Carnegie, en honor a este hombre, quien fue que la construyó, y creo que el que la aperturó fue Tchaikovsky. Eso no lo recuerdo bien, pero bueno, esa es otra historia. Los dos utilizan el mismo modelo. Sus trabajadores, sus ingenieros, hacen grandes desarrollos. Luego aquí aparece la figura de otro hombre, que es JP Morgan, y bueno, acá justo aparece esta publicidad que evidentemente no he logrado quitar, y bueno, ya ni para qué le hago la lucha. El asunto es que JP Morgan es un banquero, hijo de banquero en su momento, muere su padre y él se queda al cargo de todo, pero este hombre utiliza la fórmula de Carnegie, la fórmula de Rockefeller, y que es que se asocia, que hace vínculos con personas de la ciencia. Primeramente, nada más ni nada menos que con el buen Edison, con Thomas Alva Edison. Edison es un hombre conocido, ha desarrollado ya la bombilla, ha desarrollado ya lo que conocemos acá en México como el foco, y en ese momento tiene su propia empresa, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero se llamaba la Thomas Edison, no sé qué, Electric, y se asocia JP Morgan con él, hasta que llega un momento en que le dice JP Morgan a Edison que le va a cambiar el nombre a la compañía, que le va a llamar General Electric, quitándole el nombre de Thomas Edison. Y Edison le pregunta que por qué le van a quitar su propio nombre a su propia compañía, y le dice, era tu compañía, ya compré el 51% de las acciones. Al final lo despoja de la empresa, se queda con ella, lo despoja en buena medida también de sus adelantos respecto al tipo de luz. Y luego hay otra situación muy, muy peculiar, porque recordemos que hubo una fuerte disputa, una carrera en el tema o en torno a la energía eléctrica entre Edison y Tesla. Nikola Tesla trabajaba para Edison, no logran ser los grandes amigos, terminan separándose, y luego Tesla es apadrinado por un hombre llamado Westinghouse, un empresario, también hombre de ciencia, pero más empresario que eso, y apadrina a Tesla. Tesla era un hombre brutalmente enfocado en la ciencia, al grado que termina donándole sus progresos y sus inventos a Westinghouse. Pero luego JP Morgan demanda a Westinghouse y lo demanda por la posesión de los desarrollos de Tesla. Es una demanda que está perdida porque no hay manera de comprobar que eso haya sido en algún momento de JP Morgan, pero en realidad lo que JP Morgan tiene es dinero. Ese es el asunto. Y entonces en un encuentro que llegan a tener ellos, nos enseña esta serie, Westinghouse le dice, me estás demandando por algo que no es cierto, no tienes manera de comprobar que los adelantos de Tesla eran tuyos. Y entonces le dice, sí, sé que no lo puedo comprobar, pero también sé que tú no tienes dinero para pagar la demanda. Termina finalmente JP Morgan quedándose con los avances tanto de Edison como de Tesla. Y el imperio de JP Morgan existe hasta el día de hoy con bancos como el Chase y muchas
otras empresas e industrias y bancos en los Estados Unidos y en el mundo. JP Morgan, por ejemplo, fue el mecenas, fue el que pagó el canal de Panamá. JP Morgan llegó a tener más dinero que el gobierno de los Estados Unidos. Le daba dinero al gobierno de Estados Unidos para que operara. Aquí quiero hacer un corte y me he alargado en esto por un aspecto importante. Estos señores, Rockefeller, Andrew Carnegie y JP Morgan, llegaron a ser brutalmente ricos, en particular los primeros dos, brutalmente ricos, brutalmente ricos. Mientras que sus empleados eran brutalmente pobres. Se sabe que había empleados en la industria del acero y empleados en la industria del petróleo que morían por desfallecimiento físico. Resulta que tenían unas jornadas de trabajo extenuantes. Eran gente que era brutalmente castigada y en aquellos entonces, mientras estos señores eran muy ricos y estos eran muy pobres, no había ninguna ley que se opusiera a lo que estaba ocurriendo porque no existían las leyes laborales. Y este es el punto al que quiero llegar. No existían las leyes laborales porque antes de la revolución industrial, pues no había industria. Y entonces el mundo no conocía lo que es la figura del obrero. El mundo conocía la figura del esclavo. Si alguien trabaja para mí, es mi esclavo. Yo soy el amo y él es el esclavo. Los primeros industriales trataron a sus empleados como esclavos. Aún esta gente que son tan famosos, tan reconocidos, y como bien se dice, la historia es escrita por los vencedores, aún y cuando vamos, por ejemplo, al History Channel y vemos, digamos, la versión desde la parte triunfal de la historia, pues vemos ese otro escenario, que sus empleados estaban súper marginados, que eran pobres, que estaban en una situación muy lamentable. ¿Por qué fue así? Y la respuesta tiene que ver con la esclavitud. El mundo tiene poco tiempo de conocer el concepto de la empresa. Tiene poco tiempo de conocer el concepto de la industria. Tiene poco tiempo de conocer el concepto de empleado. Y tiene muchos siglos de conocer el concepto del esclavo. La pregunta es si al día de hoy hemos terminado por entender lo que es un empleado y no seguimos tratando a nuestros empleados o somos tratados como empleados como esclavos. La serie termina con este hombre, Henry Ford. Henry Ford es el primero de esta larga serie de industriales que voltea a ver a su empleado. Henry Ford llegó a decir, mi empleado está muy marginado, es muy pobre, debe de ganar más, debe de ganar lo suficiente para comer bien, para tener una vida saludable y debe de ganar lo suficiente como para comprarse un auto. El modelo T valía menos de $900 y era imposible de comprar para cualquier empleado, menos para alguien de la Ford Motor Company. Es el primero entre pocos, pudiera decir muy pocos, en aquella época, que verdaderamente piensan en el empleado y lo comienzan a ver como persona. Han pasado muchos siglos, bueno, de la historia de la humanidad, pero muy pocos de la historia del empleado y de la industria. Ni siquiera tenemos 2 siglos de historia de la empresa. De tal manera que yo creo, y mi posición es que aún no hemos logrado entender esto que nos está ofreciendo como lección el maná del lunes, el empleado. ¿Qué en realidad qué es el empleado? Déjenme volver a lo que les presentaba acá, que manejo en el curso del ABC del asertivo. Y aquí hay una parte que me gusta enfatizar. Y dice lo siguiente, les va a aparecer en pantalla en un momento. Dice, en estudios psicológicos y científicos afirman que no cualquier persona está preparada para ocupar estos roles, es decir, los roles de liderazgo, y que menos de la mitad de los líderes observados en las empresas y firmas demuestran actitudes realmente sanas en cuanto a cómo se ejerce liderazgo entre sus pares
y sus subordinados. Y yo creo que este es el gran hándicap que tenemos hoy en día. Solemos vivir entre extremos. Y entonces, la lección de hoy, verdaderamente desde esa perspectiva, es una joya. Déjenme volver precisamente a la lección. Déjenme volver a la página en la que hemos estado trabajando, que es la lección 9. Y entonces nos encontramos de nueva cuenta el primer párrafo. Y quiero repetirlo porque en realidad estamos en la misma idea. A pesar de que las relaciones empleado-jefe son diferentes a las de amo-esclavo, muchos empleados podrían decir que no existe diferencia. Y aquí nos va a hacer alusión a que en realidad en la Biblia no vamos a encontrar el concepto de empleado. Y es lógico, porque con el concepto de empleado tenemos muy poco tiempo trabajando. El concepto que la humanidad conocía y que está plasmado en la Biblia es el concepto del esclavo. No es raro que un jefe exprima, nos dice aquí el material, al máximo a su empleado a cambio de la misma paga. Es muy frecuente la siguiente exclamación: ¿está percibiendo el pago por lo que hacen? ¿Qué más quiere? Para un jefe cristiano, ¿es justo dar el salario mínimo en compensación por los beneficios recibidos? Vamos a entrar en materia. Vean lo que nos dice la reacción. Recordemos que comenzamos con un planteamiento y luego en la reacción tenemos algunas preguntas que nos deben de inquietar y que nos deben de motivar a discutir el tema. Número 1. ¿Qué dice Proverbios 28:16 de los gobernantes o jefes avaros? ¿Pueden compartir alguna situación parecida en su experiencia laboral? ¿Cómo le hizo sentir un jefe opresor? Quiero pedirle a Ladislao que abra su micrófono y nos comparta Proverbios 28:16, por favor. Sí, gracias. Vamos a compartir Proverbios 28:16, ¿verdad? Así es. Dice así: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Correcto. Fíjese cómo habla acerca de ahí de un contraste, dos tipos de personas distintas. El mismo texto tomado de la Nueva Traducción Viviente, y como saben, hemos hecho este ejercicio en donde hacemos un comparativo de la misma idea expresada por dos versiones bíblicas diferentes. Normalmente Ladislao utiliza la Reina Valera, es una traducción muy formal, muy adecuada, muy propia, muy apegada a los textos originales. Y ahora lo vamos a contrastar con la Nueva Traducción Viviente. Mismo pasaje, Proverbios 28:16 dice: un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. Es muy interesante saber que, aunque en la Biblia no encontramos el concepto de empleado como tal, lo que se conocía en el mundo antiguo precisamente pues era la esclavitud. Proverbios, en ese contexto, en donde los gobernantes son opresores y entienden que deben de serlo, es lo normal, está diciendo: cuidado, cuidado cuando el gobernante no tiene entendimiento y oprime al pueblo. Y el que odia la corrupción, en cambio, tendrá una larga vida. Es un contraste muy interesante. Recordemos lo que pasó con Roboam. El pueblo de Israel estaba dirigido por Saúl. Saúl es sucedido por David. David es sucedido por Salomón. Y luego Salomón entrega el reino a su hijo Roboam. Era muy joven él. Pero cuando toma el reino, recibe la visita de los hombres más sabios del pueblo. Los consejeros de su padre, del sabio Salomón. Y entonces le dicen: Roboam, que Dios te bendiga, estamos para servirte y queremos que consideres lo siguiente. Y le hacen un planteamiento muy importante. Le dicen: Roboam, tu padre exprimió al pueblo. Recordemos que David quiso construir el templo, pero fue Salomón finalmente el que lo hizo. Y entonces, bueno, pues había que levantar dinero a lo loco. Y entonces dice: tu padre exprimió al pueblo y el pueblo colaboró con él, pero el pueblo estaba bastante exprimido. Te queremos hacer una sugerencia. No exprimas al pueblo, no tanto. Aflójale un poquito y vas a ver que el pueblo va a estar contigo. Esta es
la sugerencia que le hacen los sabios, los consejeros de Salomón, ahora a Roboam. Y Roboam los escucha, él es joven, no entiende muy bien de qué se trata la cosa, pero Roboam después va y le pregunta qué debe de hacer, pero a los jóvenes, a la gente de su edad, muy seguramente sus amigos. Y bueno, pues estos amigos le dicen, no, Roboam, no, ¿cómo que le aflojes? Al revés, te están viendo la cara, no, tú debes de ponerte más duro y diles lo contrario. Si mi papá apretó, yo trueno. Aquí las cosas se van a hacer como yo digo, nada de flojito, al contrario, que vean que te deben de respetar. Y entonces escuchó dos diferentes comentarios, dos diferentes percepciones Roboam, y al final decidió hacer exactamente lo contrario que dice Proverbios 28. Y el pueblo entonces se sintió ofendido, el pueblo se sintió frustrado, y los resultados de Roboam pues fueron tremendamente menores que los que tuvo su padre. Aquí vamos a hacer un corte de caja. Le quiero pedir a Ofe si nos ayuda con las preguntas. Si las hay, adelante, por favor. Sí, mira, Antonio pregunta, ¿siervo y esclavo serían sinónimos? Ok, siervo y esclavo. Fíjate que sería muy interesante, yo no lo he hecho en cuanto a comparar la palabra así para tener una respuesta más contundente en cuanto a la idea de la palabra en hebreo y de la palabra en griego. En general te diría que sí. La idea del siervo es la persona que está atendiendo a un amo y el esclavo está atendiendo al amo. Entonces, en ese sentido, sí hay una tremenda similitud. Pudiéramos pensar que el siervo en un momento determinado, desde una perspectiva más amplia, puede ser una persona que por voluntad decide servir, a diferencia del esclavo. El esclavo no tiene opción. El esclavo tiene que hacerlo porque no tiene alternativa. Y esto es muy interesante porque al día de hoy hay personas que aún en el mundo empresarial tienen la mentalidad de esclavo. Por ejemplo, alguien saluda, ¿qué estás haciendo? Y le dice, yo estoy trabajando, pues, ¿qué más le hacemos? Y entonces la persona que responde que está trabajando porque, pues, ¿qué más le hace? No tiene ninguna otra opción o alternativa, pues básicamente esa persona está trabajando con la conciencia de un esclavo. Una persona libre puede decidir entre lo que hace y lo que quiere dejar de hacer. En ese sentido, pudiéramos hacer un distingo entre el siervo y el esclavo. Sin embargo, sería interesante ir a la palabra, por lo menos ahorita con la pregunta me despertó el interés de ir a los vocablos originales para ver hasta dónde llegan las implicaciones de un siervo en contraste con un esclavo. Me lo llevo de tarea, Antonio. Gracias por la pregunta, me parece muy valiosa y yo creo que muy apropiada para este aspecto. ¿Alguna otra pregunta, Ofe? No, solamente yo les preguntaba cuáles eran las lecturas, ya les dimos respuesta. Correcto, gracias, Yolis. Bien, pues comenzamos acá con Proverbios 28. Recordemos que la lectura que nos está ofreciendo el material es Efesios 6 y Colosenses. Todavía no llegamos ahí, pero vamos justamente a Colosenses. La reacción, punto número 2. Dice, lea Colosenses 4.1 y voy a pedirle entonces a Ladislao una vez más que nos ayude con esta lectura. Sí, claro que sí, Edgar. Dice así, en versión Reina Valera. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vean qué interesante. Se refiere a este grupo de amos y dice, amos, pues traten bien a sus esclavos. En la traducción lenguaje actual, dice, los que tienen esclavos, o sea, los amos, deben de ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Es un tema interesante, yo no sé hasta qué grado nos podemos dar cuenta que de una manera muy fehaciente estos versículos pues dan por un hecho que existe el esclavo y no le está diciendo al amo creyente que libere al esclavo. O sea, es un tema interesante porque obviamente se ha abolido y es correcto que esté abolida la esclavitud en la mayor parte del mundo. Hay naciones en las que aún hay esclavos y es terrible.
Sin embargo, es interesante ver que la Biblia parece ser que no lucha con ese aspecto, lo da por un hecho. Y le habla a los amos y les dice entonces, amos, traten bien a sus esclavos, sean justos con ellos. Y entonces vean las preguntas que nos ofrece aquí el material. ¿Cómo podría comparar esto a las responsabilidades de un empresario cristiano, propietario o gerente con sus empleados? ¿Cómo trata el amo que está en los cielos a quienes él podría llamar sus empleados? Y esto pues básicamente nos da un contexto muy obvio. Si aquí le está diciendo a los amos que eran básicamente los dueños de otras personas, porque en el contexto de la esclavitud, el esclavo es una propiedad del amo, es como si fuera una bestia, es algo terrible siquiera de pensarlo. Y entonces le dice, trátenlos bien, trátenlos con justicia, pues mucha más razón en una relación patrón-empleado. Y este es el punto. Ahora vamos a ver qué podemos entender por un trato justo. Vean lo que dice el planteamiento número 3. Algunas veces un supervisor podría preguntarse, ¿dónde empieza y dónde termina esto? No subrayé en amarillo, lo debía haber hecho, la palabra supervisor. La palabra supervisor es muy interesante porque nos revela algo muy relacionado con el tema del liderazgo. La palabra líder no viene como muchas de nuestras palabras en el español del griego o del latín. La palabra líder viene del inglés líder, que significa guía. Cuando vamos nosotros al mundo grecorromano, vamos a encontrar que la palabra más parecida al concepto que nosotros tenemos como líder es la palabra episcopo. La palabra episcopo o supervisor es básicamente la misma idea de un líder, es alguien que tiene una supervisión. La palabra super significa arriba y visor tiene que ver con visión. Es la persona que ve desde arriba. En el mundo antiguo, las ciudades estaban amuralladas y alguien que veía desde la parte superior de la muralla, pues tenía la capacidad de poder avisar al pueblo si había, por ejemplo, una amenaza. Y la labor de un líder es básicamente eso, el estar viendo por su gente, el estar tomando las decisiones desde la plataforma en la que está, en su liderazgo, y entonces a partir de ahí ejercerlo. Pero dice la Escritura que debemos de ejercerlo siendo justos. Y entonces dice acá, ¿es posible tratar por igual a todos en el lugar de trabajo? A medida que entiende las enseñanzas de Efesios capítulo 6, versículos 8 y 9, ¿cómo contestaría esas preguntas? Quiero pedirle una vez más a Ladislao que nos ayude ahora con Efesios capítulo 6, versículos 8 y 9. Sí, claro que sí. Un segundito, porque lo tengo aquí en el celular y se me quiso trabar, perdón. Sí, no te preocupes. Gracias. Es Efesios. Capítulo 6, versículos 8 y 9. Así es, dice así. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Correcto. Muchas gracias, Ladislao. Gracias. Aquí la idea pues, es muy simple. Dice, si tú eres el amo, tú debes de saber que tú también tienes un amo. Ese amo está en los cielos, ese amo es Dios. Pues trata a la gente bien, trata a la gente como a ti te gustaría que tu amo te tratara. Y entonces es un aspecto que nos va a llevar a entender la relevancia de un aspecto que me parece que es como la respuesta de todo. ¿Qué es en realidad un empleado? Es un ser humano, es una persona que debo de aprender a tratar como persona. Hemos crecido y hemos vivido en un mundo que tristemente ha tratado a esa persona, a ese ser humano, como si no lo fuera. Lo ha tratado como esclavo. En el mundo actual, en donde todavía hay esclavitud, es terrible. El otro día me puse a investigar y pude ver que hay venta de esclavos todavía en algunas partes del mundo. Conozco una persona, él es del sur del continente,
en alguna ocasión, enterado de que todavía vendían esclavos, se fue a un país por Medio Oriente, si no mal recuerdo, y compró algunos esclavos y los liberó, y luego se dio cuenta de que se había metido en un problema porque esta gente había trabajado bajo situaciones muy precarias y ya fuera del contexto en el que habían vivido, ahora en plena libertad, pues no tenían ni dónde vivir, no tenían preparación, no tenían papeles, no tenían nada, y se dio cuenta que se había metido en un lío terrible, y entonces lo que hizo fue hacer una especie como de granja para que estas personas pudieran trabajar. Y fue algo realmente muy, muy complicado. En alguna ocasión tuvimos acá en Monterrey la visita de él, nos contaba lo que había hecho y fue muy sorprendente saber, uno, que todavía había venta de esclavos en el mundo, y otra, pues que su situación realmente no es tan sencilla una vez que llegan a estar en libertad. Y entonces en Efesios, volviendo al tema, nos dice, recuerden que el Señor recompensará, nos dice la Nueva Traducción Viviente, a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y otra vez es la misma idea, o sea, la Biblia como que parece que no le causa bronca que haya esclavos. Dice, si eres esclavo, el Señor te va a recompensar. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Y aquí entonces voy a hacer una pequeña pausa. Quiero compartir con ustedes la pantalla de algo que a mí me gusta enseñar en la empresa o en las empresas. Perdónenme. Perdón. En este sentido. Espero que aparezca. Ahí está. 7 aspectos que me parece que son horrendos en el escenario de una empresa. Una empresa de las nuestras, una empresa de hoy en día, yo creo que llega a tener situaciones en las que los empleados se llegan a sentir tratados injustamente, inequitativamente. Y aquí tengo 7 cosas. La primera de ellas es favoritismo con algunos elementos del equipo. Yo creo que algo que aborrecemos es formar parte de un equipo en donde las personas son tratadas de manera inequitativa. La pregunta que hace aquel material es, ¿debemos de tratar a todos igual? En realidad no, porque hay personas que están en un diferente nivel de madurez y de compromiso que pueden requerir un trato especial. Pero eso no quiere decir que algunos tengan que recibir un trato injusto y otros no. Por ejemplo, la injusticia que representa el favoritismo. El favoritismo hace sentir a las personas indignas, las hace sentir molestas, las hace sentir conflictuadas, porque es básicamente inequitativo. Es algo inclusive que puede parecer odioso, pero que encontramos hasta en la familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no pudiéramos decir que fuimos testigos de vivir en un contexto familiar en donde había un hermano, una hermana, un primo, una prima favorito y que no éramos nosotros? La verdad es de que conozco personas que han reconocido que son los favoritos y que dicen, pues, la verdad yo no sé si mi mamá me amaba o me odiaba porque el haber sido favorito pues me agenció el rencor de mis hermanos y me puso en bronca por mucho tiempo. Otras cosas que encuentro que son nocivas dentro de la empresa, fomentar el individualismo extremo. Vivimos en un mundo ultra egoísta y de pronto queremos lo mejor de las personas, pero a veces no les ayudamos a que se den cuenta de que trabajamos en un equipo y que aunque es correcto que ellos estén trabajando por mejorar sus propios récords en lo personal, ellos también deben de estar interesados y preocupados porque sus compañeros también estén mejorando. Pongo acá como número 3, un vicio, un obstáculo para que haya un ambiente colaborativo, un ambiente de mayor equidad, no mantener informados a los colaboradores. Obviamente tenemos información restringida, podemos tener información que no podemos estar abriendo con cualquier persona, inclusive con los elementos del equipo. Sin embargo, eso hace una tremenda diferencia
a no estarlos informando en un contexto adecuado. Cuando nosotros llegamos a una sala, por ejemplo, a una oficina, a un lugar de capacitación, pues no le explicamos al escritorio o a la mesa o a la silla que vamos a usarlos y les pedimos de antemano una disculpa por si derramamos un poquito de café. Eso sería una locura porque estamos hablándole a cosas. Son cosas, las usamos simplemente. El asunto es que cuando nosotros le damos instrucciones a las personas sin darles un marco de contexto, sin darles un marco de referencia, les estamos dando el trato de cosas. Y ese es el asunto. Por un lado, pues no les puedo dar toda la información, pero por otro lado, sí es válido que le dé un contexto y que lo haga saber que él forma parte del equipo. Alguien que no participa, alguien al que no le hago saber lo que debe de saber, pues simple y sencillamente él se da cuenta que no es miembro del equipo. Lo es en la teoría, más no en la práctica. Número 4, trabajar las metas solo por persona. Número 5, rechazar la comunicación libre y abierta. Y aquí hay otra situación injusta. Hay jefes, hay compañeros de trabajo con los cuales es difícil hablar. Siempre están ocupados trabajando y resulta que yo necesito una información o necesito tener un contacto con ellos y ellos no se dan cuenta que parte de su trabajo es escucharme, atenderme y darme una solución. Cuidado con eso, cuidado con rechazar la comunicación libre y abierta. Número 6, no ver a los compañeros como clientes internos. Y aquí es otro trato equitativo que normalmente pasamos por alto. Y número 7, interpretar la crítica como ataques personales. Muy bien. Quiero regresar al material, pero antes de hacerlo, pedirle a Ofe si hay preguntas. Y si hay preguntas, entonces vayámonos directamente con ellas. Ninguna. Muy bien. O he sido demasiado claro o he sido demasiado poco claro en esta ocasión. Muy bien, pero está de cualquier forma ahí abierto lo del chat. Si alguien quiere hacer una pregunta de aquí en adelante, avísame con todo gusto, Ofe, por favor. Vamos entonces concluyendo. Vean lo que nos dice el punto número 4. Con una perspectiva bíblica, ¿se podría ser siempre equitativo en el mundo contemporáneo de los negocios? Aquí dice, con una perspectiva práctica, ¿se podría? ¿Cómo se aplicaría Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hoy día, el día de hoy, al estilo de liderazgo y a la gerencia administrativa? Y quiero pedirle una vez más a Ladislao que nos apoye con la lectura bíblica si la tienes por ahí. Sí, claro, Edgar. Dice así, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Correcto. Aquí habla acerca de un aspecto que tiene que ver con humildad. Y me gusta cómo define humildad, porque nos dice que la humildad no es que yo diga, ay, pobrecito, no merezco nada, soy una cucaracha aplastada, no valgo nada. No, no, no. Dice que humildad es tratar a los demás, considerarlos antes que a mí, como superiores a mí. De tal manera que yo pudiera decir, pues, yo valgo, yo soy una persona preparada, yo soy una persona que soy un hijo de Dios, soy una persona que merece respeto, pero mis compañeros, pero mi jefe, pero mis empleados también. Y entonces los considero y los considero antes que a mí mismo. Esa es la humildad. Y entonces nos dice, con una perspectiva práctica, ¿se podría ser siempre equitativo en el mundo contemporáneo de los negocios? Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede, pero no se puede por nuestras propias fuerzas. Vivimos en un mundo en donde el ego muchas veces nos domina y va a hacer que diga, no, 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 tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes quién soy yo. Y entonces, este es un escenario muy interesante. Y vamos a cerrar con esto que casi pudiera ser controversial. Punto número 5, dice, ¿qué hay de tratar equitativamente la compensación? ¿Cuál es la obligación de un cristiano en esta era? En referencia a Mateo capítulo 20, versículos 1 al 6, ¿qué principios bíblicos consideramos que podrían aplicarse al tabular los salarios de tus empleados? Bueno, es un pasaje, la verdad, bastante crudo que pone acá la escritura, es además muy largo, y lo quiero compartir rápidamente.
es Mateo capítulo número 20, versículos 1 al 6. Vean lo que dice la Escritura. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, o sea, digamos como a mediodía. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, o sea, ya al final de la jornada. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Aquí el texto nos lleva, o sea, la propuesta del material nos lleva hasta el versículo 6. El tema es que sigue el pasaje, dice el versículo 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Atención con eso. Dice, id y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ojo con esto, 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Al recibirlo murmuraban contra el jefe, contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y les has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Aquí lo voy a cortar, sigue el contexto, pero no sé a ustedes qué les parezca. Desde cierta perspectiva, esto parece una locura hecha y derecha. Este hombre contrata a unos por 1 denario que trabajan todo el santo día y contrata a otros y trabajan 1 hora y les da 1 denario. Puede parecer lo más injusto del mundo. Y entonces, volviendo hacia el material, nos dice ¿qué hay acerca de tratar equitativamente la compensación? Bueno, es algo muy grotesco lo que encontramos acá en Mateo y podemos decir 2 cosas. Número 1, el asunto es, hay una enseñanza espiritual acá en este pasaje que aunque se da en el contexto del trabajo, tiene más que ver con el tema de la salvación espiritual que del tema laboral. Esta es la realidad espiritual de aquellos que entregan su vida a Cristo. Sabemos nosotros que por mejor que tratemos de hacer las cosas, comparado con la gloria de Dios, no hay manera de poderlo convencer de que mereceríamos el cielo. Cristo vino a morir por todos aquellos que somos pecadores y que cuando reconocemos esa situación, Él se convierte en nuestro Salvador. Hay algunos que lo reconocen desde muy temprano en su vida y pueden trabajar para Él toda su vida. Otros que lo reconocen quizá en el lecho de muerte, pero si en el lecho de muerte la persona reconoce en Jesucristo a su Salvador, Él lo recibe. Esa es una realidad. Y pudiéramos decir, oye, pero ¿cómo? Si usted fue cristiano, fue un seguidor de Cristo toda la vida, qué injusto que el otro en el lecho de muerte se entrega como el ladrón que está en la cruz junto a Jesús y también es salvo. Y no es en realidad injusticia o justicia, es misericordia pura. Ese es el asunto. Ahora, desde esa perspectiva, el que conoció a Cristo desde joven y trabajó para Él, qué bendición. Este es un tema interesante porque nos va a llevar a, por un lado, saber que la Escritura nos dice que no hay forma de que podamos nosotros ser salvos por nuestros propios méritos, quiero decir, y nuestros propios esfuerzos, pero sí nos habla la Biblia de que hay coronas y galardones y que el trabajo para el Señor no es en vano. No nos da la salvación, pero hay cosas que ni siquiera entendemos que vamos a recibir en el cielo por haber trabajado para Él. El que se entrega en el lecho de muerte, pues, tiene la salvación, como dice allá en Corintios, así como por fuego, así como de panzazo, pero nada más. Ese es el contexto en realidad de Mateo. Pero desde la perspectiva laboral, a mí me llama la atención lo que responde el amo, en este caso el padre de familia. Dice, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario?
al final, aunque es una locura que estén los que trabajan 1 hora recibiendo un denario como si hubieran trabajado todo el día, los que están recibiendo un denario, que fue el acuerdo por trabajar un día entero, un día completo, y trabajaron un día entero, un día completo, están recibiendo justicia. Y yo creo que en ese sentido, la Biblia nos lleva a que tengamos un trato justo con nuestros empleados. Quedamos contigo en esto y los respetamos. Y esto es algo que me parece que nos ayuda mucho a cerrar la sesión. Ofe, ¿hubo alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud de alguien que la haya externado en el chat? Parece que no. Yo les agradezco muchísimo a todos. Sí, hay. Adelante, Ofe, te escucho. Sí, hay un comentario de Luz. Adelante, Luz. Bueno, adelante, Ofe, con el comentario de Luz. Ok, dice, el tema de la esclavitud en la Biblia no puedo explicármelo bien a la luz del pasaje de Gálatas 4. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y después me ponen, ni tampoco hay forma de saber que tendremos la oportunidad de convertirnos en el hecho de muerte. Y dice, Dios aprueba la esclavitud, no encuentro en el Evangelio que se proclame por ese cambio. Ese es su comentario. Correcto. Espiritualmente dice la Escritura, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Espiritualmente, una persona que se entrega a Cristo no tiene que pasar por cierto currículum, no hay ninguna limitación. En el mundo antiguo había esclavitud, y en ese sentido vamos a encontrar muchos pasajes, como lo he dicho, que no parecen estarse contraponiendo a eso. Espiritualmente sí. Espiritualmente dice, no, hemos sido llamados a vivir en libertad, absolutamente en libertad. Y aún estos esclavos que vivían en una esclavitud física podían conocer a Cristo y eran convocados a esa libertad espiritual, aunque en lo físico. Y encontramos ahí la carta que el apóstol Pablo le escribe, déjeme ver, a este hombre muy al final de la escritura, a Filemón, que le manda a un esclavo. Entonces lo conoce en la cárcel y lo manda de regreso. El propio Pablo le manda a Filemón un esclavo, a Onésimo. Y entonces, ¿era esclavo? Sí, pero no espiritualmente. En la cuestión, digamos, económica, en la relación que tenía Onésimo con Filemón, era una relación esclavo-siervo. Esclavo-amo. Ese es el asunto. El segundo punto no lo entendí muy bien, Ofe. Si lo puedes repetir, la segunda parte del comentario. Pregunta que si Dios aprueba la esclavitud. Dice, no encuentro en el Evangelio que se proclame por ese cambio. Mira, yo realmente no creo que él esté de acuerdo con la esclavitud, y yo creo que el trabajo de los libertadores fue promovido por Dios. Que vayamos a la Biblia y que encontremos un estatuto así abierto en contra de la esclavitud, no, tampoco lo encuentro. Sin embargo, yo creo que en el contexto del mensaje del Evangelio, pues cabe muy bien el que la esclavitud física, la esclavitud como se ha entendido en el mundo antiguo, se vea como algo grotesco y que no debió haber sido. Entonces, hay muchas historias, de hecho, de varios de los libertadores. Una de ellas tiene que ver con este hombre que me parece que se apellida Newman, compositor del himno Amazing Grace. Y su historia es la de un hombre que se dedica al tema de la venta de esclavos, se convierte al evangelio y luego entonces decide ahora luchar en contra de la esclavitud y muere, y creo que a los 3 días de que muere, se proclama la emancipación de la esclavitud. Entonces, no, realmente yo creo que es bastante sensato pensar que la esclavitud no debe de ser. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ofe? Ninguna.
Pues muchísimas gracias a todos. Nos extendimos en esta ocasión un poquito. Aprecio mucho. Sé que también en la frontera ya cambiaron de horario, así que a la meme todos, ¿eh? A la meme. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Y el próximo martes estamos conectados de 8 a 9 y de 9 a 10 en el horario de allá de la frontera. Y bueno, aquí en el chat recuerden que la ingeniero Keren pues, nos pone el tema de la lista para que pasen lista. Quienes ya están inscritos en el maná de lunes no vuelvan a anotar su número y quienes quieran empezarlo a recibir vía WhatsApp o vía correo electrónico, anótense entonces sí. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Que pasen muy buenas noches y bendiciones. Hasta luego, buenas noches. Que descansen. Gracias.